Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista Es Mental. Nos encuentran en esmental.com. Hoy estaré conversando con Juan Tony Salgado, director ejecutivo de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico y cuidador, y con la doctora Vanessa Sepúlveda, internista y geriatra del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y fundadora de la iniciativa educativa Un Café por el Alzheimer. Vamos a estar hablando sobre cómo lidiar con el cuidado de un ser querido con esta enfermedad. Les voy a pedir que compartan este live. Vamos a darle unos segunditos a todas y a todos a que se conecten con este live que puede ser tan útil para tantas personas en Puerto Rico, donde hay más de 60,000 personas que sufren de esta enfermedad y es la cuarta causa de muerte en Puerto Rico. Así es que vamos a compartirlo, vamos a dar unos segundos, ya veo que se están conectando y en breve comenzamos formalmente. Bienvenidos a nuestros invitados. Bueno, ahora sí veo que ya hay bastantes de ustedes conectados y conectadas. Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos ven en esmental.com con historias sobre todos los problemas que nos atañen cotidianamente y soluciones prácticas, herramientas con profesionales clínicos que nos ayudan a manejar las situaciones. Hoy voy a estar conversando con Juan Tony Salgado, director ejecutivo de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico y cuidador, y con la doctora Vanessa Sepúlveda, internista y geriatra del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y fundadora de la iniciativa educativa Un Café por el Alzheimer. Vamos a estar hablando sobre cómo lidiar con el cuidado de un ser querido con Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta a más de 50 millones de personas alrededor del mundo y a más de 60,000 puertorriqueños. También es la cuarta causa de muerte en Puerto Rico. Es sumamente difícil enfrentar el diagnóstico y manejar el cuidado de estos pacientes, como todos, muchos de los que nos están viendo saben, tanto para familiares como para allegados, porque nuestro invitado va a estar compartiendo su historia. Él lo sabe bien, él cuidó a su esposa durante 16 años y compartirá sus lecciones aprendidas, al igual que lo hace con las personas que son miembros de la asociación. También vamos a estar conversando con la doctora Sepúlveda, quien nos comenta que es crucial que las y los familiares y cuidadores de los pacientes deben orientarse sobre la enfermedad, sus variantes y el desarrollo, y las mejores alternativas de tratamiento y manejo. La doctora Sepúlveda también es experta fundadora de Un Café por Alzheimer, donde se dedican a educar precisamente a pacientes y a personal que trabaja con estos pacientes y a sus familiares. Este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista de salud mental esmental.com con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental filial de UHS Inc. y entidad hermana del Hospital Panamericano. Nuestro propósito con esta serie de lives es ofrecerles herramientas prácticas para abordar los distintos retos con profesionales de la salud mental, pacientes y familiares. Así que síganos en Facebook y sigan a FHC Salud Mental para que se enteren de los próximos episodios. También queremos tener un espacio de intercambio con ustedes nuevamente. Vamos a comenzar, compartan este live y mándenos sus comentarios, sus preguntas y sus dudas, que los vamos a estar atendiendo directamente aquí, tanto para Tony Salgado, el director ejecutivo de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico y quien fue cuidador de su esposa por 16 años, como para la doctora Vanessa Sepúlveda, experta internista y geriatra. Sin más comentarios, vamos a comenzar la conversación. Don Tony, quisiera comenzar con usted. Le relató la historia suya con su esposa, ¿verdad? Y atendiéndola durante su enfermedad, y quisiera que compartiera con nuestra audiencia cuáles fueron esas primeras señales que presentó su esposa, a qué edad y cuáles,
¿Cómo procedió entonces usted con buscar un diagnóstico, usted y su esposa, para manejar un diagnóstico con ella? Bueno, el principio de la enfermedad fue una cosa bien rara porque como la mayor parte de nuestra humanidad, yo desconocía lo que era el Alzheimer's. Como todos sabemos, el Alzheimer's es una cosa literalmente nueva para nosotros porque 50 años se desconocía. Yo era ajeno de lo que estaba pasando cuando ella empieza a manifestar un comportamiento raro. Empezó con dudas de que yo le estaba escondiendo prendas y dinero, que yo le estaba haciendo infiel, una cosa que no sucedía, aunque siendo puertorriqueña, pues eso es típico de nosotros, ¿verdad? Pero era más amplificado que lo normal. No podía hablar con nadie en el teléfono porque estaba hablando con la chilla y me tenía que, estaba bien abacorado con los problemas. Entonces entrábamos en discordia a discutir, a pelear, después de tantos años de matrimonio, pues una cosa que era inconcebible, pero estaba ahí hasta que se llegó el momento de el diagnóstico, que entonces empecé a entender lo que era la condición de Alzheimer's. No obstante, mi primer visita a un grupo de apoyo me espantó porque yo no estaba ni en 1% de lo que yo iba a tener experiencia en el futuro con mi esposa y me causó tanto terror que no volví al grupo de apoyo. Wow, Salgado, quisiera detenerme ahí porque de eso íbamos a conversar un poquito más adelante en la entrevista. ¿A qué edad fue que me dijo que usted empezó a notar esas señales? ¿Perdón? ¿A qué edad de ella fue que ustedes comenzaron a notar las señales? Tenía 62 años. 62 años. Y entonces, ¿cuándo y cómo? O sea, ¿a dónde acude usted para ese diagnóstico de ella y cómo se hace el diagnóstico? Bueno, mira, si te puedo hacer un pequeñísimo anécdota, lo hago lo más rápido posible. No, adelante. En aquel tiempo salió, estaban los estudios del medicamento Aricept y hubo unos anuncios de que si participaban, pues le daban un dinero y yo la convenzo a ella que nos van a pagar que hagamos el estudio. Fuimos allá y ella empezó a los estudios y fue entonces que oficialmente la diagnosticaron a ella con demencia. Y una vez averiguó que tenía Alzheimer's, se acabó el estudio, no volvió más. La reacción fue tan negativa que usted le mencionaba Alzheimer's y como decimos en el campo, te metió una pescosa. Wow, o sea, usted sospechaba, pero ella estaba en negación y es a través de ese estudio que usted la convence y ahí comienza entonces, supongo que otra etapa, lo que usted relataba del grupo de apoyo y bueno, y que ella, según usted le relató a la periodista Jennifer Wiskovich, pues ella no quería saber de la enfermedad. ¿Cómo se desarrolló tanto el proceso, verdad? El proceso completo de la enfermedad, pero también de ella como paciente con la enfermedad y de usted en su proceso como cuidador y familiar, porque usted dice que no volvió a un grupo de apoyo y ahora usted orienta a las personas en los grupos de apoyo. Yo quiero saber cómo fue eso. No fui un grupo de apoyo cuando en ese momento, ¿verdad? Pero en el caso de los pacientes de Alzheimer se empiezan a recordar su casa donde nacieron sus padres, aunque hayan fallecido, empiezan a recordar. Y la ansiedad de ella era que se quería venir para Puerto Rico. Yo vivía en Estados Unidos y aprovecho esa oportunidad para entonces venirme para Puerto Rico, y que creo que fue un grave error porque cuando vine aquí la familia de ella era mayor que nosotros y la mía también, así que yo vine a cuidar viejos, incluyendo a mi esposa. O sea, que no encontró apoyo, fue al revés, más carga. Cuando llegué aquí, pues mi primer intento fue conseguir un neurólogo y fui a un neurólogo aquí quien vio en realidad cómo yo manejaba el cuidado de mi esposa y en la forma que lo hacía, que me dijo que yo tenía que ir a la Asociación de Alzheimer para ser voluntario. Y es ahí donde me uno a la Asociación de Alzheimer y estoy aquí 22 años más tarde. Así que... Wow, le voy a hacer una última preguntita para pasar con la doctora, pero esto va a ser una conversación y doctora también, si usted quiere intervenir en algún momento, con mucho gusto, volveré donde usted, Salgado.
fueron 16 años, muchos años. Yo no sé si después usted volvió a los grupos de apoyo o quiere hacer alguna anécdota en ese aspecto. He seguido como voluntario y participando en los grupos de apoyo, y obviamente en la asociación pues tengo muchas situaciones en el teléfono tratando crisis de personas que no entienden cómo manejar la situación. ¿Cómo le ayudaron los grupos de apoyo y cómo usted entiende que estos grupos de apoyo ayudan a las personas que usted apoya a través de la asociación? Exactamente. Tengo, a diario tenemos llamadas con personas que no entienden lo que está pasando y los ayudamos a entender, sugiriéndole dónde tienen que ir para buscar la ayuda. ¿Qué fue lo más difícil de ese proceso con su esposa? Lo más difícil, bueno, mire, se habla de etapas del Alzheimer, unos hablan de 3, unos hablan de 5, otros hablan de 7. Yo lo vi como una etapa del principio al fin, porque así fue que me afectó a mí. Lo más difícil, que ella me acusara a mí de robarle cuando yo por 46 años la mantuve y le daba todo, y me acusaba a mí de que yo le robaba no solamente el dinero, las prendas. Ella las escondía, no las encontraba. Y después que yo la ayudaba a buscar, la encontraba, pues me insultaba. Yo no sabía que ella hablaba malo, hasta que empezó a llamarme cabrito grande, hijo de mujer de la calle, cosas así por el estilo. Y me pasmó, porque una de las cosas que después de tanto tiempo uno no espera, y que me amenazara de muerte. Imagínese, pero qué cosa que ahora, después de los años, usted pueda, lo haya procesado y lo pueda tomar con humor. Verdaderamente eso me llama la atención, y quiero volver después con usted cuando la doctora me hable, pues nos hable, ¿verdad?, del proceso. Pero quiero recordarles a todos los que nos están viendo que estamos hablando con Juan Tony Salgado, director ejecutivo de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, y quien fuera cuidador de su esposa durante 16 años, y con la doctora Vanessa Sepúlveda, internista y geriatra del Recinto de Ciencias Médicas, sobre cómo lidiar con el cuidado de un ser querido con Alzheimer, en una iniciativa traída por FHC First Healthcare y el Hospital Panamericano. Quiero recordarles que deben compartir este live para todos y todas las que se puedan beneficiar, y que pueden ir haciendo preguntas y comentarios, que ya los están haciendo a través de la página de Facebook, que los voy a insertar. Voy a pasar con la doctora Sepúlveda con la primera pregunta, y luego voy atendiendo las preguntas de algunas de las personas que nos están escribiendo. Doctora, va a parecer básico lo que voy a preguntar, pero hay muchos tipos de personas viéndonos. ¿Qué exactamente es el Alzheimer? ¿Cuáles son las principales señales y cómo se diagnostica la enfermedad? Sí, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, y para mí es un placer compartir con Tony. Tony, ¿cómo te encuentras? Hola. Muy bien, y perdona que no te salude. Me alegra mucho poderlo saludar. Así que Tony y yo hemos batallado, ¿verdad?, por años con esta enfermedad, así que me encanta mucho compartir tarima con Tony. Así que muchas gracias. Es interesante escuchar a Tony con respecto a su experiencia, ¿verdad?, con su esposa. Y muchas veces cuando oímos esto pensamos que podría ser changuería, podría ser la edad, podría ser las 80 abriles, los 60 abriles. En el caso de Tony, su esposa comenzó con muy temprano, antes de los 65 años, y cuando se comienza antes de los 65 años, esto lo llamamos una demencia de tipo temprana, ¿ok? Así que tenemos demencias de desarrollos tempranos y demencias de desarrollos tardíos, y lo más común que en un 94-96% de las demencias sea de desarrollo tardío, que sea late onset Alzheimer disease. Y cuando hablamos de Alzheimer disease, ¿a qué nos referimos? Pues primero que nada, la demencia de tipo Alzheimer surge por el nombre del doctor Alois Alzheimer. El doctor Alois Alzheimer fue un neuropsiquiatra de los años 1900 y fue la primera persona que pudo establecer lo que podría ser una demencia de tipo Alzheimer, presentando el cerebro de una paciente de 52 años, o sea que entendemos que era una demencia temprana, y que él expresa por primera vez en una convención los hallazgos del cerebro de una persona con Alzheimer. Y
ya ha pasado, ¿cuántos años? Han pasado más de 100 años y aún continuamos estudiando esos hallazgos histopatológicos. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque el Alzheimer es una enfermedad. No es el ACE ni es el envejecimiento normal. Es una enfermedad donde existe una patología o una causa y es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir? Que es en el cerebro, en la corteza cerebral, y hay una neurodegeneración, una degeneración de las neuronas. Así que eso es bien importante porque muchas veces lo primero que hay que hacer, como bien Tony nos contaba, es la educación a ese familiar para poder hacerlo entender que estamos trabajando con una enfermedad. La enfermedad de Alzheimer es la demencia más común. De un 100% puede ocupar un 70 hasta un 80% de todas las demencias. Y usualmente uno de los factores de riesgo es la edad. ¿Okay? Pero no quiere decir que a todo el mundo le vaya a dar demencia de tipo Alzheimer. Así que hay una serie de factores de riesgo. Perdone que le interrumpa, pero usted la escucho hablando y pienso en, ¿verdad? Lo que no es vejez o no es lo normal de la vejez, que muchas personas dicen, pues es que ya está viejo, se le olvidan las cosas. Pero sí está el tema de la senilidad o lo que puede ser natural, pérdida de memoria natural por la vejez y lo que no. ¿Cómo se diferencia si de alguna forma lo que es la conducta de un regular del envejecimiento o senilidad, ¿verdad? Si le llaman así, con lo que puede ser demencia o la enfermedad de Alzheimer? Me encanta la pregunta. ¿Por qué? Porque muchas personas vienen a donde mí y me dicen, me dijeron que tenía demencia senil. O los familiares me dicen, tiene demencia senil, doctora. Eso es un concepto que no lo acepto o no existe. ¿Por qué? Porque demencia senil significa que todos vamos a llegar a viejos y todos vamos a tener demencia. Y no todos los pacientes, es más, la inmensa mayoría no desarrolla demencia de tipo Alzheimer. Así que por eso la demencia senil es un concepto que no se utiliza. Sin embargo, ¿verdad? Hay códigos de diagnóstico que dice demencia senil. Pero es muy importante poder distinguir cuáles son los cambios normales de la edad. ¿Cuáles son los cambios normales de la edad a diferencia de lo que sí podría significar una enfermedad? Así que cambios normales de la edad usualmente envuelven un enlentecimiento de la memoria, ¿ok? Somos un poco más lentos en el aprendizaje, ¿ok? Somos un poco más lentos en la realización de, por ejemplo, recetas, algunas tareas, ¿ok? Somos un poco más lentos en el aprendizaje, pero no quiere decir que no podamos aprender, ¿ok? Sin embargo, a diferencia de la demencia, es cuando ya esta pérdida de memoria ocurre y ocurre con resultados, con consecuencias. Ocurre porque ya se va a afectar las actividades del diario vivir de la persona, ya se va a afectar el manejo de sus cuentas o el manejo de sus tareas o el seguir una receta o el poder utilizar el control del televisor. Cosas tan sencillas como esas podrían ser unos pequeños signos y síntomas. Así que es bien importante poder identificar estos signos y síntomas que pudieran sugerir que la persona pudiera estar teniendo una demencia de tipo Alzheimer y que necesitara un poco de atención y evaluación, la evaluación requerida para poder descartar qué tipo de demencia. De la misma manera digo que no todo lo que brilla es oro, no toda pérdida de memoria significa demencia de tipo Alzheimer. Así que la historia... Me leyó la mente, doctora. Ahí va eso, y que no quiero acaparar quiero insertar algunos comentarios, ¿verdad? Pero una última preguntita antes de pasar a las demás preguntas que tengo de los comentarios. O sea, ¿qué es un olvido o una pérdida de memoria regular? Por ejemplo, si me olvidó el nombre de alguien, ¿verdad? Y a veces la gente se asusta con eso. Ay, no me acuerdo el nombre, tendré Alzheimer. ¿Y qué es una pérdida ya de memoria o olvido que debe causarnos preocupación o una bandera roja? Por ejemplo, olvidar un nombre es muy común con el envejecimiento normal. Sin embargo, esta persona puede hacer relaciones, y al momento o al hacer el ejercicio se va a acordar del nombre. Una persona con demencia de tipo Alzheimer nunca se va a acordar. Una persona con demencia de tipo Alzheimer, por más que trate de buscar en su mente, como yo le digo a los pacientes, busca en tu mente, búscalo y lo vas a encontrar,
¿ok? Cuando ese envejecimiento normal lo va a encontrar. Ah, doctora, fíjese, me puse a pensar y recordé que la llave la dejé encima del counter al lado de la cafetera. ¿Ok? Sin embargo, la persona con demencia de tipo Alzheimer jamás se va a acordar que guardó X o Y objeto en un lugar, que puso la llave al lado de la cafetera, como bien dice. Igualmente, de la misma manera, cuando nos perdemos en lugares conocidos, que vamos todos los días a hacer ejercicio a Plaza de las Américas, y de repente un día me perdí y no encontraba para dónde moverme, o no encontré la dirección, o tuve que llamar a mi hija o a mi hijo para preguntarle, mira, estoy perdida, no sé lo que me está pasando. Eso amerita una evaluación porque eso no es envejecimiento normal. Puede ser que nos podamos confundir un poco y cuando hacemos un alto y hacemos el proceso de ejercicio cognitivo, podemos recordar, espérate, no era para la derecha, era para la izquierda. O recuerdo que esta luz en esta esquina había este letrero. ¿Ok? Sin embargo, la persona con demencia de tipo Alzheimer lo borra completamente. Se me olvidó que se me olvidó. Es como yo digo, es la demencia de que se me olvidó que se me olvidó. O sea, no hay manera de que lo puedas recordar. Déjeme insertar por aquí algunos comentarios y preguntas. Mucha gente agradeciendo el live. Aquí, por aquí tengo a Sonia Luz Delgado agradeciendo, ¿verdad?, toda la información y que es importante la educación. A Marta Dávila, que dice excelente y comparte la historia con su mamá, que observó cambios en comportamiento, la llevó a un neurólogo y fue diagnosticada con la condición. Las etapas vividas con mi madre no fue crónica, pero fue muy difícil, dice ella, y que es muy importante que se hable de la enfermedad y que se mencionen posibles tendencias a heredar. Y eso me lleva aquí a una pregunta que estoy tratando de localizar aquí de Mayrín Miranda, que pregunta precisamente si podría ser una enfermedad hereditaria. Excelente pregunta. Y quiero, antes de decir lo de la herencia, me gustó mucho que esta persona dijera que todo comenzó con cambios de comportamiento y estado de ánimo. Y de los 10 signos y síntomas descritos por la Asociación de Alzheimer Americana, entre ellos está cambios en comportamiento, entre ellos está la apatía, lo que es que no quiero jugar dominó porque sé que algo me está pasando, o no quiero salir, no quiero compartir. Estos cambios de comportamiento, esta tristeza, esta depresión, este detachment de la sociedad, es también un signo que debemos evaluar y que pudiera significar que algo esté pasando, ¿verdad? En nuestra, como dije al comienzo, que pueda significar enfermedad y que hay que evaluar. Así que es muy importante seguir estos riesgos y sobre todo los cambios de la irritabilidad, la tristeza, la depresión, también son factores de riesgo, o no factores de riesgo, signos que pudieran significar que algo está pasando con el cerebro de esta persona y que deberíamos tratar de evaluar. Doctora, sé que hice una pregunta, pero lo que lo quiero preguntar va con lo que acaba de decir. ¿El paciente o la paciente se da cuenta de lo que le está pasando y cómo es su reacción para buscar ayuda pensando en la esposa de Salgado? Sí, en primeras etapas, no sé si le pasó a la esposa de Don Tony, pero en la esposa de Don Tony comienza a presentar unos cambios de comportamiento asociados a lo que es la demencia. Y estos cambios de comportamiento son muy comunes, no todos los pacientes pasan por ellos, pero son muy comunes y se ven ya en etapas un poco más avanzadas, en etapas moderadas a severas, ¿ok? Hay un sinnúmero de escalas de etapas, ¿verdad? Pero en las etapas moderadas a severas se pueden ver estos cambios de comportamiento que pueden ser lo que pueda. Ya cuando hablamos de esos cambios de comportamiento, lo que quiero decir es una enfermedad un poco más avanzada. Y en este momento, esa persona no necesariamente va a tener el juicio o el entendimiento de que algo le está pasando. ¿Okay? Y por eso también se puede llamar dementia without insight, demencia sin juicio. Sin embargo, en etapas al comienzo de la enfermedad, no sé si Tony quizás nos pueda decir si al comienzo de la enfermedad, antes de que tuviera estos cambios de comportamiento, ella quizás pudo haberse dado cuenta que algo estaba pasando. Y
Y cuando los pacientes se dan cuenta que algo está pasando, entonces ahí es que comienza este sentido de apatía, de detachment de la sociedad, este sentimiento de quizás un poco de irritabilidad, un poco de tristeza, y la depresión se tiende a convertir a un factor de riesgo para la demencia. Así que en primeras etapas, y a veces los mismos pacientes vienen buscando ayuda, y eso es lo que queremos, que el paciente que ya vea que su pérdida de memoria o sus otros componentes, irritabilidad, cambios de estado de ánimo, pérdida de juicio, que me perdí, que coloqué objetos en lugares que no debía, o no me acordé que guardé estas prendas debajo del matre, o este dinero lo encontré un día y dije, wow, no sabía que había guardado esto. A veces los pacientes pueden decir, me voy a ir a evaluar, ¿ok? Pero eso es cuando va de una etapa de un deterioro cognitivo leve a una etapa temprana. Ahí es que esta persona se puede dar cuenta que algo está pasando. Ya cuando esto se ha desencadenado o esto ha evolucionado en etapas como las que explicó don Tony, pues el paciente no necesariamente tiene el juicio de que algo me está pasando. Doctora, quiero pasar ahorita, disculpe que le interrumpa, aquí, no, es que imagínense, estoy tratando de mantener las preguntas que tengo, porque está demasiado interesante y ya les adelanto que creo que nos vamos a extender un poquito más de lo que tenemos previsto, pero que usted más adelante le habló a la periodista Wiskovich de la importancia de sí buscar esa ayuda y ese diagnóstico porque puede manejar la enfermedad mejor, puede atrasarse el desarrollo de la enfermedad y a eso quiero ir más adelante, pero usted le preguntó a don Tony si su esposa se había dado cuenta y quería que él contestara si en efecto su esposa se había dado cuenta en algún momento. Hubo momentos en que ella hacía comentarios de que sentía que le salían alfileres por la cabeza y me hacía comentarios raros así que en aquel momento pues, no significaba nada para mí, posiblemente que tiene una incomodidad por cualquier otra razón, pero no le ponía atención en aquellos momentos. Pero eso una de las cositas raras que salían de ella, sí. Pero no como tal, ella nunca tuvo ese entendimiento de que tenía o aceptación de que tenía Alzheimer, vamos a decir. No, mira, ella rechazaba la palabra Alzheimer. Es más, te digo, al hermano de ella, al hermano mayor, eventualmente lo diagnosticaron con Alzheimer y como ella era tan negativa, me fue bien difícil como yo le digo a ella que su hermano tiene la condición y un día pues decidimos que vamos a decírselo. Pues estamos en el grupo de familia y yo le digo, mira Toñita, te tengo malas noticias a tu hermano, lo acaban de diagnosticar con Alzheimer también y hubo un momento de silencio, yo me imaginé todas las emociones negativas, lo que es por haber, y de momento se para y empieza a bailar como bailando hawaiano y dice, ¿y qué? Yo también tengo Alzheimer, mírame a mí, y sacudió el cuerpecito bailando, que a todo el mundo pues nos causó una risa, un jolgorio, porque fue una reacción que ella nunca había tenido, ¿verdad? Y en ese momento ella acepta la condición no solamente de ella, pero de su hermano, así que mira para allá qué historia. Pues sí. Doctora, eso nos lleva precisamente a la pregunta de Marta Ponte, que no me iba a olvidar de ella si nos está viendo. ¿Es hereditario? Y aprovecho para insertar otra que tiene que ver también con esto, y es ¿qué tipo de evaluación se le hace a una persona para diagnosticarlo? Muy bien. Sí, el Alzheimer es hereditario, pero hay lo que se llama una predisposición genética y hay también lo que se llama el concepto de herencia, ¿verdad? El concepto de herencia es cuando hay la presencia de unos marcadores genéticos y se ha visto que en aproximadamente de un 2 a un 4% puede haber la presencia de mutaciones en unas proteínas en específico que pueden verse asociado a heredar el Alzheimer en una edad más temprana en la vida, ¿ok? Estamos usualmente cuando hablamos de una persona que desarrolla Alzheimer antes de los 65 años, hay que buscar la posibilidad de que sea el componente genético. De igual manera, existe el concepto de lo que es que la predisposición,
que si tenemos un familiar con Alzheimer, nosotros podríamos tener la enfermedad, pero no necesariamente quiere decir que la vamos a tener. ¿Ok? Y cuando la persona, si su familiar desarrolló Alzheimer después de los 65 años, pues la posibilidad de que podamos tener la enfermedad es menor. Si tenemos una persona que tiene un familiar que desarrolló la demencia de Alzheimer antes de los 65 años, es más común que podamos heredar ese gen asociado a la demencia. Y hay un sinnúmero de evidencia científica con respecto a los marcadores genéticos que están asociados a la enfermedad y que desafortunadamente una persona, y como dije al comienzo, de 2 a 4% tienen presencia de algún tipo de mutación o el gen de la enfermedad, pues es muy, muy, muy probable que la persona pueda desarrollar la enfermedad. El 96%. Doctora, le interrumpo, esa es mi pregunta. O sea, la inversa es posible también, que si usted no tiene predisposición, ¿puede desarrollarla? ¿O no tiene herencia? Hemos tenido casos que son casos, lo que llamamos los casos esporádicos, que ocurren en un 96% de los casos, donde pueden desarrollar Alzheimer sin. Mi abuela o mi mamá o mi tía pudo haber tenido Alzheimer, pero pudo haber sido la posibilidad que no hubiera ningún caso de Alzheimer en la familia. Y yo tengo casos de Alzheimer tempranos, que es la primera persona que se identifica. Pero es más común que personas con Alzheimer temprano, si vamos a buscar el árbol genealógico, que algunos de sus antepasados pudieran haber tenido la enfermedad. ¿A dónde acuden? Discúlpeme. Ajá. Adelante, es que mire, hay tanta gente haciendo preguntas que yo creo que vamos a tener que hacer parte 2 porque me ven que me acerco y me alejo, pero es que yo también voy entrando en edad y mis espejuelitos también no funcionan tan bien. No. Pero hay mucha gente interesada, diga, disculpe. Lo más importante, ¿verdad? Siguiendo la próxima pregunta de lo que es el diagnóstico, pues el diagnóstico, desafortunadamente, el diagnóstico certero de la enfermedad es viendo una autopsia de cerebro, o sea, viendo una biopsia, pero como no podemos andar cortando el cerebro a todo el mundo, pues tenemos una batería, unos recursos, unas herramientas que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico en un 96 a un 98, hasta 100%, depende de la expertise de la persona, y el historial es muy importante, laboratorios para descartar otras causas de demencia, ¿ok? Que pueden ser deficiencias de vitamina, problemas de tiroides, diabetes es un factor de riesgo para poder tener la enfermedad, ¿ok? Y sobre todo también unas escalas de memoria que podemos utilizar y además de las escalas de memoria, vamos a utilizar las neuroimágenes. Las neuroimágenes, como lo es el MRI de cerebro, cada vez está más avanzado y nos puede ayudar a determinar si hay algunas áreas de atrofias en el cerebro, hipocampos, algunas atrofias en áreas temporales del cerebro, que pudiera sugerir que pudiéramos estar bregando con una demencia de tipo Alzheimer. Así que usamos un conjunto de cosas para hacer un diagnóstico certero. ¿Acuden a qué profesional de la salud? ¿Geriatra, neurólogo, ambos? ¿Otro profesional que se recomiende? Pues eso es muy importante. Usted puede acudir, primero que nada, le puede decir a su médico primario lo que está pasando, ¿verdad? Que se siente así. Su médico primario lo puede referir a un geriatra o a un neurólogo. Los neurólogos y los geriatras trabajamos en conjunto porque el geriatra ve el paciente en su totalidad y en una evaluación comprensiva geriatra, y el neurólogo es el experto en lo que es corteza cerebral, el sistema nervioso central, y en casos extremos donde ya tenemos problemas de comportamiento asociados a la demencia, también podemos utilizar los servicios y los recursos de un psiquiatra. Así que muchas veces es un team multidisciplinario lo que necesitamos para manejar el paciente con demencia. Saludo a todos los que están conectados y no los menciono porque ya son muchos, pero los vamos a ver los comentarios uno por uno después, y lo que hay es mucho agradecimiento y felicitación a ambos, tanto a Salgado como a la doctora Sepúlveda por la información, pero paso a las preguntas directamente y perdonen, contesto yo que el live sí va a quedar disponible en la página de Facebook de Es Mental y lo pueden ver también en la página de FHC Salud Mental. Y ahí lo pueden descargar o pueden compartir, así que en confianza. Paola Martínez Pulido pregunta si influye la alimentación
en el desarrollo del Alzheimer y qué tan cierto es que el Alzheimer viene de un desorden hormonal o de desórdenes hormonales. Wow, tremenda pregunta. Mira, sí, la nutrición, cada vez la evidencia es mayor de que el estilo de vida, la nutrición, el ejercicio, el peso adecuado, el evitar ingerir alcohol en cantidades, ¿verdad?, extremas, todo eso puede afectar negativamente al paciente con demencia. Y de hecho ya hay estudios, lo que es el estudio Finger, lo que es el estudio US Pointer, son estudios en Europa y en Estados Unidos que evalúan los estilos de vida, la nutrición, el ejercicio, la actividad física, la socialización, todo eso tiene que ver mucho. Y antes se decía que si te iba a dar Alzheimer no había nada que hacer. Ahora ya tenemos evidencia médica de que sí, de que se puede prevenir o quizás alargar el deterioro, ¿verdad? Que el paciente no empeore tan rápido. Así que la nutrición, de hecho, hay estudios de lo que se llama la dieta MIND, que es la dieta alta en legumbres, baja en grasas, alta en vegetales, en omegas, todo eso puede ayudar a la demencia de tipo Alzheimer, al igual que el ejercicio, la actividad la actividad física. Y ella comentó otra cosita más, además del ejercicio, además de lo de la nutrición. Lo de las hormonas, algo hormonal, que sí puede... Sí, muy bien. No, el Alzheimer no necesariamente tiene que ver con cambios hormonales. Es una enfermedad neurodegenerativa donde ocurre una deposición de placas de amiloide y unos cambios dentro de la neurona que son las que producen Sin embargo, sí se ha visto que la deficiencia de ciertas hormonas, ¿ok?, pudiera afectar un poco los procesos de aprendizaje y cognitivo, y por eso es bien importante hacer también la evaluación de las hormonas de tiroides, ¿verdad?, de las hormonas las hormonas, tanto la testosterona como el estrógeno, aunque pues ya se sabe que con estudios que se hicieron hace unos años atrás de lo que el Women Health Initiative Study, lo que decía era que ya el estrógeno no era necesario. Sin embargo, hay teorías que debaten la utilización de estrógenos tempranito en la menopausia, que hay estudios que dicen que la utilización de hormonas tempranitos en la menopausia podría 10 años, 15 años después evitar el deterioro cognitivo, y hay pues diferentes escuelas y diferentes hallazgos con respecto al uso de hormonas. Pues, doctora, definitivamente vamos a tener que hacer parte 2 de esto porque a mí se me van a quedar varias preguntas. Voy a tener que no aceptar algunas de las preguntas de los que nos están escribiendo. Vamos a ver cómo las vamos a incluir en reportajes. En esmental.com pueden ver una historia de una entrevista completa con la doctora Sepúlveda y con Tony Salgado. Así que, por favor, accedan allí que pueden tener más información. Pero quiero terminar con 2 preguntas, una para usted y otra para Sepúlveda, en términos de lo que comentábamos sobre buscar la ayuda, ¿verdad? Y usted lo volvía a repetir ahora, que sí hay formas de atrasar el desarrollo de la enfermedad y manejarlo apropiadamente. Y usted hablaba en el reportaje que publicamos ayer de que usted recomienda establecer un plan. ¿En qué consiste ese plan y cuál es la finalidad? Muy importante, una vez hacemos una evaluación comprensiva, una evaluación completa, donde tocamos todos los aspectos sociales, emocionales, físicos, de comorbilidades, que son las enfermedades que pueden acompañar a este diagnóstico, ¿ok? Hay que hacer un plan. Para mí esa es la parte muy importante. Cuando hacemos un plan necesitamos desarrollar quién va a estar en ese plan. La persona afectada por la enfermedad de Alzheimer, el proveedor de cuidado, el médico y el cuidador. ¿Okay? Lo que yo llamo el famoso triángulo amoroso que yo llamo. Y este plan tenemos que establecerlo a partir de la etapa en que estamos haciendo el diagnóstico. Si tenemos etapas tempranas, excelente, porque podemos incluir al paciente en la toma de decisiones adecuadas acerca de qué quiere con su futuro, ¿ok? Así que no solo es proveer un tratamiento farmacológico, que lo tenemos. Hoy día tenemos tratamientos básicamente que trabajan la sintomatología, y recientemente se aprobó un tratamiento que va a trabajar directamente esa patología de la cual hablamos, ¿ok? Aún no lo tenemos disponible en Puerto Rico, pero lo vamos a tener. Así que además del tratamiento farmacológico, tratamientos no farmacológicos, la utilización de la música, la lectura, las actividades sociales es bien importante. Y establecer
establecer un plan de cuidado donde vamos a identificar cuáles son los recursos que tenemos disponibles y por eso don Tony quizás nos puede ayudar con respecto a la utilización de los grupos de apoyo, es bien importante. Así que dentro del plan de cuidado no tan solo hablamos de farmacología, no tan solo hablamos de medicamentos, sino también del tratamiento no farmacológico, ¿ok? Y otras áreas y aspectos, ¿verdad? Holísticos del paciente y del cuidador que no lo podemos olvidar. Pues eso me da a pie para el final que quería, ¿verdad? Porque precisamente eso era lo que quería don Tony. Don Tony, la pregunta que le tengo a usted es ¿cuáles son esos consejos principales que usted le tiene o más importantes, esas claves a los cuidadores y cuidadoras que nos están escuchando? Y aprovecho e inserto la pregunta que va en la misma línea de parte de Esinet, espero estarlo pronunciando bien, Esinet Ace. Que ella pregunta que qué efecto tiene decirle a una persona constantemente que tiene la enfermedad, sin ser diagnosticado en el caso de ella, ¿verdad? Pero es parte de ese manejo. ¿Qué consejo usted le da a esas personas que están trabajando con los pacientes y que pues eso debe ser uno de los retos que usted lo pasó, ¿no? Tratar de decirle al familiar que tiene la enfermedad y si eso tiene algún tipo de efecto positivo o no. Mira, para contestar la primera parte, primero quiero decir que para los cuidadores y los familiares, lo primero que recomiendo es que, como decimos en el campo, se empapen de conocimiento lo que es el Alzheimer's, porque en Puerto Rico, yo creo que la doctora estará de acuerdo conmigo, el problema mayor es el desconocimiento y el segundo es la negación. Y como tenemos tanto desconocimiento, pues entramos en situaciones como, no, eso no le puede hacer a mi familiar y mi papá es muy difícil porque no importa lo que yo le diga, me va a decir que yo no sé de lo que estoy hablando y va a ser reacio y lo que sea. Y por más que se le oriente cómo manejar la situación, el cuidador te va a rebatir y a tratar de decirte que tú eres el que está equivocado. No, porque tú no estás con mi papá. Y eso es cierto, yo no estoy con tu papá, pero sí te estoy dando una orientación en cómo manejarlo y tú vas a pelear conmigo, entonces pues va a derrotar la razón por la que tú me estás pidiendo ayuda. O sea, que el cuidador también, si lo entiendo bien, también incurre frecuentemente en la negación en este proceso en Puerto Rico. Así que lo primero es no discutir con el paciente, no llevarle la contraria, y sobre todo, lo último que se pierde en la demencia, de acuerdo a lo que yo pienso, es el cariño, el afecto. Háblale con cariño, el cariño lo puede todo hasta el último momento. Cuando ya están encamados, no pueden hablar, no pueden comunicar, tú puedes notar el cariño en los ojos de estas personas. Por lo menos yo lo noté en mi caso. Cuando yo entraba a aquella habitación, se encendía la habitación con los ojos de mi esposa, ¿verdad? Y es un indicio de que ella, aunque no me reconocía, no sabía quién era yo, no podía hablar, no tenía emociones, esa emoción nunca se perdió hasta el último momento. Así que mientras más cariño tú le des a ese paciente, más lo toque, más te llegue a él, no le lleves la contraria. Don Tony, me sacó aquí un poco de emoción y yo soy dura. Muy bonito escuchar su relato y gracias tanto por compartirlo con todas las personas que nos están escuchando. Y seguro. No tenemos tiempo para más. Creo que este ha sido el live más largo que hemos tenido, pero aparentemente hay mucho interés y hay mucha necesidad. Así que seguro vamos a inventar algo pronto con temas más especializados dentro del tema del Alzheimer. Agradezco enormemente a nuestros invitados del día de hoy, Juan Tony Salgado, director ejecutivo de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico y quien cuidó a su esposa durante 16 años, y a la doctora Vanessa Sepúlveda, internista y geriatra del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Y gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden seguir a ESMental en las redes sociales y a FHC Salud Mental para que se enteren de los próximos Facebook Live que vamos a estar haciendo cada 2 semanas. Además, busquen los artículos de estas entrevistas a nuestros 2 recursos de hoy y otras de la serie en esmental.com. Agradecemos a FHC por su apoyo y a los pacientes y familiares y profesionales como ustedes por colaborar con nosotros. Sin más, buenos deseos para todas y todos. Muchas gracias. Gracias, Omaya, y gracias a la doctora Vanessa Sepúlveda. Ha sido un placer y un honor compartir esto contigo. Igualmente. Un abrazo a todos y cuídense.